Muy buenas gente y sed bienvenidos y bienvenidas al Club de las Tormentas. En este vídeo vamos a ver toda la historia de Rorschach, desde la creación hasta el final de Juramentada. Dado que este forma parte de la serie de vídeos para refrescar los conceptos de cara a la salida del ritmo de la guerra, contendrá spoilers del Camino de los Reyes, palabras radiantes y Juramentada. Para respetar a aquellos que han decidido no leer los avances que han ido saliendo del nuevo libro, no voy a usar ninguna información contenida en dichos avances. Y a respecto a este vídeo, para que no se haga eterno, la explicación será de los hechos más importantes y no entraré en detalle a explicar algunos puntos como los heraldos, los radiantes o los spren, ya que cada uno de ellos tendrá su vídeo particular en esta serie. La historia de Rorschach puede dividirse en tres grandes eras: la era predesolaciones, la era heráldica y la era de la solitud. Para hablar de la historia, empezaremos por la primera de ellas. El planeta Rorschach, al igual que la mayoría de planetas del Cosmere, fue creado por Adonalsium. En los primeros días de Rorschach, este estaba habitado por los Cantores del Alba, quienes eran ancestros de los actuales Parshmenios, por algunos Spren, quienes eran astillas del poder del propio Adonalsium, y por gran parte de la flora y fauna actual, como los rocabrotes o los conchagrandes. Tiempo más tarde, en otro punto del universo, tuvo lugar la fragmentación, momento en el que Adonalsium fue asesinado y su poder dividido en 16 esquirlas, cada una de las cuales fue tomada por un ser, convirtiéndose en su recipiente. Esto afectaría a Rorschach, ya que dos de estas esquirlas, Honor y Cultivación, terminarían llegando y asentándose en dicho planeta, convirtiéndose en los dioses de los Cantores. Aparte de eso, también sabemos que crearon nuevos Spren, ya que actualmente conviven algunos que son astillas de Adonalsium y otros que son astillas de Honor, de Cultivación o de ambos. Tiempo más tarde, otra esquirla llegó al sistema roshariano, aunque en lugar de ir al planeta Rorschach, este decidió ir a Breis. El nombre de esta era Odium. Por aquel entonces, había otros habitantes en el sistema planetario, concretamente en el planeta Ashin, los humanos. Desconocemos si el propio Adonalsium los creó allí, o si ellos llegaron desde otro sitio, pero lo que sabemos es que aprendieron a manipular las fuerzas fundamentales mediante las que funciona el mundo, las conocidas como potencias. El uso excesivo de las potenciaciones, y según Honor, el uso de unas armas o herramientas conocidas como esquirlas del amanecer, provocaron una destrucción en el planeta de tal magnitud que la humanidad se vio obligada a huir de él, refugiándose en Rorschach. Sabemos que quedaron algunos grupos de humanos en Ashin, que aún viven allí, pero esto por ahora no nos concierne. Honor y Cultivación hicieron que los Cantores dieran un trozo del continente a los humanos para que pudieran instalarse allí, junto con las plantas y animales que habían traído con ellos. Se alojaron en Shinobar, ya que allí no llegaban las altas tormentas y podían vivir tanto los humanos como su ecología. Al principio, ambas especies, humanos y Cantores, convivieron en armonía, incluso mezclándose entre ellos, dando lugar a algunas razas de las que tenemos ahora en Rorschach, como los Herdacianos o los Comecuernos. Pero no todo fue felicidad. Con la llegada de los humanos a Rorschach, Odium vino con ellos, y por eso los Cantores apodaron a los humanos portadores del vacío. Ya sea por la influencia de Odium o por la codicia innata de los humanos, estos no se conformaron con el terreno que se les había regalado y empezaron a invadir tierras de Cantores. Estos últimos acusaron a sus dioses Honor y Cultivación de haber traído a los portadores del vacío a su planeta, por lo que renunciaron a ellos y acudieron al recién llegado dios, Odium, para que les ayudara en su guerra contra los humanos. Este cogió a los mejores guerreros de entre los Cantores y los infundió con su propia investidura, otorgándoles acceso a las potenciaciones y la posibilidad de revivir de la muerte cada vez que cayeran en combate, simplemente ocupando un cuerpo vivo. Estos guerreros son conocidos como los Fusionados. Es por ese pacto con Odium y el hecho de haber traído la investidura del vacío a Rorschach que a partir de entonces los Cantores pasaron a ser los llamados portadores del vacío. Gracias a los Fusionados, los Cantores empezaron a ganar la guerra, pues estos guerreros eran virtualmente inmortales. Dado que ellos habían pactado con Odium, Honor se puso del lado de los humanos en el conflicto. 5 humanos y 5 humanas acudieron a él e hicieron un juramento. El dios les entregó 10 espadas esquirladas, las llamadas Hojas de Honor, cada una de ellas dando acceso a 2 potencias y a otras habilidades como la regeneración.
Aparte, les dio la misma habilidad que tenían los fusionados, de convertirse en sombras cognitivas al morir para tener la posibilidad de revivir. La parte del juramento que debían cumplir estos 10 humanos, quienes recibieron el nombre de heraldos, fue que cuando uno de ellos muriera, todos debían viajar al planeta Brace, donde iban a parar también los fusionados al morir, para impedir que estos pudieran regresar a Roshar. Al fin, la guerra terminó con ambos, fusionados y heraldos, encerrados en Brace. Desgraciadamente para el bando de honor, los fusionados cazaron y torturaron a los heraldos en este planeta durante años. Pese a que gracias a su vínculo ellos eran capaces de compartir el dolor para dividirlo entre todos, al final uno de los 10 cedió y permitió que sus torturadores pudieran regresar a Roshar para que terminara el dolor. Fue así como los fusionados y los heraldos volvieron a dicho planeta, y la guerra empezó de nuevo, dando lugar a un ciclo en que ambos iban a Roshar, luchaban, al terminar volvían a Brace, los heraldos eran torturados hasta que uno de ellos cedía y volvía a empezar. Cada una de estas repeticiones fue conocida como Desolación, ya que la guerra era tan cruda que gran parte de la población, tanto de humanos como de cantores, era erradicada junto con sus culturas, así que después de cada desolación, ambos bandos volvían a un estado primitivo. Aún así, no todo fueron pérdidas. Durante la época de las desolaciones, algunos Spren, imitando los vínculos que había hecho Honor con los heraldos, empezaron a vincularse con algunos humanos, dándoles acceso a las potenciaciones. Durante una de las desolaciones, el heraldo Ishar, viendo que estos potenciadores podían ayudarlos en su cruzada contra las fuerzas de Odium, decidió organizarlos en 10 órdenes, que fueron conocidas como los Caballeros Radiantes. Cada una de estas 10 estaba formada por los potenciadores que tenían acceso a las dos mismas potencias, y liderada por el heraldo, cuya hoja de honor también le daba acceso a estas. Con el objetivo de poder mantener cultura y conocimientos de una desolación a otra, la humanidad, junto con los heraldos y los caballeros radiantes, dividió el continente de Roshar en 10 reinos, los conocidos como reinos plateados. Cada uno de estos tenía su propósito en la guerra contra los portadores del vacío. Por ejemplo, sabemos que Alecela, lo que ahora es Alethkar, era el reino protector, cuyo propósito era guardar todo el conocimiento del arte de la guerra para que, en caso de que hubiera una desolación, de cara a la siguiente no tuvieran que descubrirlo todo desde cero. Aparte de estos, también se creó una torre ciudad que actuaba como centro de Roshar, donde vivían los radiantes y con un sistema de portales llamados puertas juradas que permitían viajar de forma instantánea a cualquiera de los reinos plateados. Por otro lado, en el bando de Odium, algunos de los cantores empezaron a vincularse con los Spren de su dios, los vacíos Spren. Estos vínculos les otorgaban nuevas formas de poder, como la forma de tormenta, aparte de las formas comunes que ya poseían. Los cantores que se vincularon con vacíos Spren recibieron entre los suyos el nombre de regios o venerables. De entre los cantores, cabe destacar un ejército, conocido ahora como la Última Legión, ya que cuando fueron mandados a la guerra en el reino humano de Natanatán, decidieron abandonar a los fusionados, a quienes habían llegado a considerar sus dioses, y renunciaron tanto a las formas de poder como a las formas comunes para poder escapar al control de estos, quedándose solo con la forma gris y con la carnal, usando esta última solo para reproducirse. Aún así, para no perder todo el conocimiento, compusieron canciones, pero de todo esto hablaremos en el vídeo dedicado a ellos en específico. A partir de ahí, los miembros de la Última Legión vivieron como tribus, esperando a que los fusionados se olvidaran de ellos y pudieran recuperar las formas comunes. Se desconoce el número de desolaciones exactas que hubo, pero se sabe que fueron entre 15 y 50, y no las 99 de las que habla la religión Borin. Al principio, el tiempo de paz entre desolaciones era de cientos de años, pues los heraldos eran capaces de aguantar las torturas a las que eran sometidos, pero con el paso del tiempo, se fueron desgastando y en las últimas desolaciones su aguante era de unos pocos años. Todo esto terminó en la que se conoce como la Última Desolación, Aaritiam o el Día de la Gloria. Al final de esta, solo uno de los 10 heraldos había muerto en combate, Talenel. Los otros 9, en lugar de volver a Brace para compartir su dolor tal y como habían acordado, rompieron el juramento que habían hecho con Honor en la primera desolación y abandonaron a su compañero en Brace, ya que él era el único que en todos los ciclos de las desolaciones nunca había cedido al dolor. Abandonaron sus 9 hojas de honor en el campo de batalla y dijeron a la humanidad que habían ganado la guerra
y que los fusionados habían sido derrotados para siempre. Talenel en solitario aguantó las torturas durante más de 4500 años, durante los que las desolaciones se detuvieron y tanto la humanidad como los cantores pudieron vivir en paz. La última desolación puso fin a la era heráldica y dio inicio a la de la solitud. Fuera del planeta Roshar, Honor y Cultivación, sabiendo que Odium ya había asesinado a otras esquirlas de otros planetas, y asumiendo que venía por ellos, consiguieron apresarlo en el planeta Brace, haciendo que no pudiera escapar de allí. Odium, por su lado, consiguió matar a Tanabast, el recipiente de la esquirla de Honor, y astillar el poder de esta. La muerte de Honor fue un hecho que duró un tiempo, durante el cual él creó unas visiones para advertir de la posibilidad de una nueva desolación y se las entregó al Padre Tormenta, el Spren al que él preparó para ser su heredero. Su muerte y astillamiento por completo terminó ocurriendo un tiempo después del Día de la Traición, el cual veremos más adelante. Cuando esto ocurrió, la sombra cognitiva de Tanabast se mezcló con el Padre Tormenta, junto con gran parte del poder que quedaba de la esquirla. Esta cantidad de poder era lo suficientemente grande como para que Odium siga apresado en Brace y para que los juramentos de los heraldos sigan funcionando, permitiendo que Taln retenga allí a los fusionados. Volviendo a Roshar, en la Era de la Solitud, poco importante ocurrió que conozcamos hasta que la paz fue perturbada por Ba-Adomishram, uno de los desechos. Hablaremos de estos en otro vídeo, pero para que tengáis una idea, eran 9 Sprens de Odium, los más poderosos de entre todos ellos. Ba-Adomishram aprendió cómo conectar con los cantores, y les otorgó de nuevo las formas de poder que en su momento les había otorgado Odium durante las desolaciones, empezando una nueva guerra entre humanos y cantores. Este conflicto fue conocido como la Falsa Desolación. Los Radiantes trazaron un plan mediante el que Melishi, el único miembro de la Orden de los Forjadores de Vínculos en aquella época, apresaría el desecho, tal y como se podía hacer con un Spren común, dentro de una gema. Pese a las advertencias de Neis y Hakuzodo de posibles efectos secundarios, decidieron tirar adelante con el plan. Funcionó, ya que los cantores perdieron el acceso a las formas de poder, pero, tal y como había advertido Neis, la conexión del desecho con ellos se había hecho tan fuerte que al apresarlo perdieron también las formas comunes, quedando relegados a la forma de esclavo, en la que apenas eran capaces de razonar como un adulto. Esto provocó no solo el fin de la guerra, sino también que los cantores, llamados ahora Parshmenios, terminaran siendo esclavizados por los humanos, ya que con esta forma seguían cualquier orden que se les diera sin poner objeciones. Al cabo de unas décadas, llegó el que sería conocido como el Día de la Traición. De algún modo que aún desconocemos, los Caballeros Radiantes descubrieron el origen de la humanidad. Descubrieron que ellos venían de otro planeta que habían destruido por el uso excesivo de algunas de las habilidades que estaban usando de nuevo. Con esto se dieron cuenta de que ellos eran los portadores del vacío originales, y que aquellos a quien ellos llamaban portadores del vacío eran los verdaderos habitantes de Roshar, quienes les habían dado un trozo de su tierra para que pudieran vivir. Y los humanos, a cambio, no solo los habían invadido y casi exterminado, sino que a los supervivientes los habían esclavizado. Se desconoce si hubo otros motivos, pero se cree que fue el hecho de descubrir todo esto lo que hizo que los Radiantes, tanto por el remordimiento como por el miedo de que pudieran volver a causar la destrucción de otro planeta sin la ayuda de Honor, que estaba muriendo, abandonaron sus órdenes y rompieron sus juramentos. Abandonaron también sus hojas y sus armaduras esquirladas, lo que causó la muerte de todos los Spren que estaban vinculados a ellos. Solo una orden de los Radiantes, los Rompedores del Cielo, mantuvieron sus juramentos, pero estos se escondieron de la humanidad. Fue así como desaparecieron las 10 órdenes, y desde entonces pasaron a ser considerados como traidores. Sin ellos, los reinos plateados acabaron rompiéndose, y con el paso del tiempo, se fueron fragmentando en todos los reinos, imperios y ciudades-estado que existen en la actualidad. Dado que no hubo ningún otro ataque por parte de los desechos, y que los cantores, llamados Parshmenios por los humanos, habían sido esclavizados, la humanidad fue progresando en paz de nuevo. Muchos siglos antes de estos hechos, durante la era de las desolaciones y un poco más tarde, empezaron a surgir diferentes religiones alrededor de las figuras de Honor, llamado Todopoderoso por el boninismo, y de los heraldos. Se desconoce exactamente la fecha de aparición de cada una de las diferentes religiones, pero todas ellas se dedicaban solo a servir de guías espirituales y ninguna tuvo demasiada importancia en el devenir de la historia de Roshar, hasta que,
Tiempo después de la traición de los Radiantes, la Iglesia Borin intentó volver a unificar el mundo bajo su mandato, dando lugar a un periodo conocido como la Hierocracia. Algunos de sus sacerdotes, llamados fervorosos, dijeron que habían recibido visiones del Todopoderoso, en las que se les decía que debían gobernar el mundo, e incluso se dedicaron a alterar los documentos históricos para que dieran más peso a su gobierno. La Iglesia Borin llegó a conquistar toda la parte oriental de Roshar. Antes de que pudieran llegar al oeste, un general de Alethkar, llamado Sadis el Hacedor de Soles, unificó los 10 principados Alethi por primera vez desde los tiempos de los Reinos Plateados, cuando Alethkar se llamaba Lecela. Con todos los ejércitos Alethi, declaró la guerra a la Iglesia y consiguió acabar con la Hierocracia, en la que, posteriormente, sería conocida como la Guerra de la Pérdida. Lejos de contentarse con esto, el Hacedor de Soles, autoproclamado rey de Alethkar, intentó extender sus dominios, cometiendo un genocidio en el reino de Azir y exterminando una parte de su población. Aún así, después de su muerte, dado que no había elegido un heredero, sus 10 hijos no se pusieron de acuerdo en cuál de ellos debía reinar y se dividieron el reino en 10 principados, declarándose ellos mismos altos príncipes. El reino de Alethkar permanecería fraccionado hasta que varias generaciones después, uno de los altos príncipes, Gavilar Kholin, junto con su hermano Dalinar y con el amigo de ambos y también alto príncipe, Torol Sadeas, volvieron a unificarlo mediante la guerra, proclamando a Gavilar como su nuevo rey. Esto no sería de gran relevancia para el resto de Roshar, de no ser porque durante este tiempo, en una de sus cacerías que tanto le gustaban hacer a Dalinar Kholin, en un valle al sur de las llanuras quebradas, descubrió una raza muy parecida a los parshmenios que usaban como esclavos, pero estos eran seres inteligentes. Los llamaron Parshendi, que significa parshmenios que pueden pensar. Estos eran ni más ni menos que los descendientes de la primera legión, esos cantores que habían abandonado sus formas para escapar del control de sus dioses, los fusionados. Gracias a las canciones que habían compuesto antes de hacerlo, habían sido capaces de recuperar las formas básicas, como la de trabajo, la diestra o la de guerra. El rey Gavilar, en secreto, era miembro de una organización llamada Hijos de Honor, de la que hablaremos en otro vídeo, cuyo objetivo era conseguir el regreso de los heraldos. Cuando conoció a los parshmenios, creyó que si les ayudaba a hacer regresar a sus dioses, los fusionados, también regresaría a los heraldos, como habían hecho en la época de las desolaciones. El rey entregó a Eshonai, una de los líderes de los parshmenios, una esfera oscura rellena de luz del vacío, y le habló de sus planes para hacer regresar a los dioses de esta. Gavilar creía que los parshmenios les haría ilusión, pero Eshonai lo habló con el concilio de los 5, los líderes de su pueblo, y sabiendo todo lo que sus ancestros habían tenido que pasar para poder liberarse de dichos dioses, decidieron contratar a un asesino para que matara al rey humano. Después de la muerte de su rey, los altos príncipes de Alethkar juraron venganza y se enzarzaron en una larga guerra contra los Parshendi en las llanuras quebradas. Tras 5 años de guerra, en la capital de Alethkar, Kholinar, se presentó ni más ni menos que el heraldo Talenel, aquel a quien sus compañeros habían abandonado en solitario. Su regreso significaba que tras 4500 años aguantando las torturas de los fusionados en Brace, había cedido y los había dejado pasar, por lo que estos podrían volver a Roshar, lo que significaba que venía una nueva desolación. En la Guerra de las Llanuras Quebradas, los Parshendi, viendo que estaban a punto de ser derrotados, decidieron, como última opción para su supervivencia, volver a obtener las formas de poder, empezando por la forma de tormenta, la cual obtuvieron muchos de ellos. Desconociendo esto y creyéndose en ventaja, los Alethi marcharon en una última carga para terminar de una vez por todas con los Parshendi y cumplir así la venganza por el asesinato de su rey. Cuando los humanos llegaron a Narak, la capital de los Parshendi, estos, en la forma de tormenta, empezaron un cántico para invocar la tormenta eterna. Una tormenta que, al contrario de las altas tormentas que van de este a oeste, y para las que todos los edificios de Rosh están preparados, vino en sentido contrario, trayendo destrucción por allí donde pasaba. Pese a que en el bando humano habían empezado a salir potenciadores, como Kaladin bendito por la tormenta o Shallan Dabar, estos aún no controlaban bien sus poderes y no eran rivales contra toda la cantidad de Parshendi en forma de tormenta que había. Pese a que pareciera el fin, Shallan consiguió encontrar y activar la puerta jurada del antiguo reino plateado de Natanatan, que se encontraba allí, en Narak, llevando a todas las puertas humanas a Urithiru a salvo.
Con la tormenta eterna llegaron también los fusionados, tomando los cuerpos de distintos Parshendi. Por otro lado, todos los Parshmenios que habían sido esclavos en el mundo volvieron a tener sus formas comunes y recuperaron su inteligencia. Los vacíos Pren se encargaron de reunirlos a todos que estaban esparcidos por el planeta para volver a formar un único pueblo de cantores unido. La verdadera desolación había empezado. Con la nueva desolación en marcha, Dalinar Kholin, miembro de la Orden de los Forjadores de Vínculos, el único que conocemos actualmente, y líder de los nuevos Caballeros Radiantes, intentó unificar todos los reinos humanos de Roshar mediante el diálogo para hacer un frente común contra las fuerzas de Odium. Pidió a todos los reinos que tenían una puerta jurada que la activasen para habilitar el viaje entre reinos y Urithiru. De entre ellos, solo accedieron el Imperio de Azyr, gobernado por el Emperador Yanagaun, junto con los reinos que dependen en mayor o menor medida de él, el reino de Yakebet y la ciudad-estado de Kharbranth, ambas gobernadas por Taravangian, quien tiene sus propios intereses, y el reino de Tailena, gobernado por la reina Zen. La siguiente batalla entre las fuerzas humanas y las de Odium iba a tener lugar en Ciudad Tailen, la capital de Tailena. Pero antes de ella, Taravangian hizo circular varias informaciones en secreto que hicieron temblar la alianza que habían formado, como el verdadero origen de la humanidad, que Dalinar pretendía coronarse como Alto Rey o que él había tenido visiones en las que había participado Odium. Esta nueva información hizo que tanto el emperador de Azyr como el propio Taravangian, que fingió no saber de dónde había salido tal información, decidieran no participar en la batalla, dejando solos a los Alezi y a los Taileño. Una vez en marcha la batalla, que iba a ser entre los soldados de Sadeas comandados por Amaram y los Taileños contra los Cantores, Odium usó a uno de sus desechos, Nergaul, también conocido como la Emoción, para controlar a los soldados de Sadeas, haciendo que estos pasaran a formar parte de su bando. También intentó controlar a Dalinar, pero él consiguió resistirse. Después de una cruenta batalla, con grandes pérdidas para ambos bandos, Dalinar consiguió encerrar a Nergaul en una gema perfecta, tal y como había hecho antaño Melishi con el desecho Ba-Adom-Isram. Esto hizo que Odium perdiera su control sobre los soldados del ejército de Sadeas, y los suyos se vieron obligados a retirarse. Aquí termina la historia de Roshar hasta juramentada. En otro vídeo más adelante me centraré más en los hechos específicos del final de este libro, para ver exactamente en qué estado se encuentra cada trama y cada personaje. Si queréis saber más sobre la historia de Roshar, os dejo en la descripción el enlace a un artículo escrito por Alice Arnson, quien es una lectora beta de Sanderson en la web de Tor. También os dejo la traducción de dicho artículo hecha por Isondra en la web de cosmer.es. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.